Estoy muy contento de verlos reunidos en estos días, templándose y asumiendo el desafío que significa llevar nuestro mensaje de salvación a la juventud. Desde que nacimos, cuando éramos apenas una milicia juvenil, ya decíamos que estábamos dispuestos a llevar el mensaje de salvación a los jóvenes, a la familia y a la patria. Cuando recién nacíamos, en los lejanos años de Leones, Mendoza y San Juan, ya decíamos que la gran tarea era rescatar la cultura. En esos tiempos, Paca estaba conformada por un pequeño grupo de jóvenes muy fervorosos. Los colegios aún no estaban, ¿se dan cuenta? No teníamos nada. En el primer campamento nacional hecho en Alpa Corral, en febrero de 1963, no teníamos ni carpas, dormíamos a la intemperie, de cara a la luna. Nos refugiábamos en una pequeña casita de ladrillos y sin embargo ya empezábamos a caminar. Y nunca hemos claudicado en estas grandes exigencias del estilo propio de nuestra milicia, de nuestra fraternidad y de nuestra ciudad miliciana. Los tiempos cambian, pero si fue posible antes, también lo es ahora. Eran 6 y hoy son muchos más los que forman nuestras filas y tenemos muchas obras. Si habiendo sido tan pocos, se llegó a ser tantos, tenemos que poder hoy conquistar a la juventud. Cambiaron los problemas, los comportamientos sociales, las actitudes y también los acontecimientos. Quiero detenerme un poco sobre cuál es la situación hoy, porque también cuando empezamos tuvimos que preguntarnos cuál era la situación en aquellos años 60 para seguir adelante. Volvimos a hacerlo en los años 70 y ahora de nuevo. Es decir, tenemos que percibir cuáles son los condicionantes que están actuando para tener una respuesta adecuada y poder cumplir con estos objetivos. Evangelizar la juventud, la familia y la cultura. Todo miliciano debe sentirse comprometido con estos objetivos. Vamos a ver cuál es el entorno cultural del joven de esta sociedad. Si podemos tener esto en claro, podremos pensar qué hacemos. Hoy se encuentran las cosas más extrañas. Hemos sido invadidos por los locos feos, porque también hay locos lindos. Todo esto va creando una especie de disociación. Una noche salí a este colegio y vi a los jóvenes que estaban esperando para entrar a un boliche. Eran las 2 de la mañana y lloviznaba. Y pensé, ¿no hay plazas acá? ¿No hay bancos en las plazas? ¿No hay estrellas? ¿No hay árboles? Hay calles para caminar. ¿Y están esperando para entrar a un boliche? La nocturnidad como elemento único donde el muchacho ha perdido la habilidad de idear un sábado de otra manera. Estos muchachos son agredidos por una sociedad que les quita, primero la racionalidad, y después le quita todas las cosas que lo ayudarían a afirmarse y a asentarse sobre un espacio para poder realizarse. Por ejemplo, le quitan el idioma, porque este muchacho va a estar agredido permanentemente por el ritmo y la música de un lenguaje que no entiende. Escuchen a los gringos y se darán cuenta. El lenguaje tiene un espíritu y una fuerza expresiva. Si no escuchan su lenguaje, si no logran percibir ese ritmo, esa música que tiene la palabra, se quedan sin tener su palabra, su discurso. Pierden así el espíritu del idioma.
A la palabra hay que acuñarla en el corazón para poder contemplarla y expresarla. Y no lo lograrán si están todo el día en el ruido. No escuchan a sus poetas ni logran descubrir el talante de su idioma. Y la palabra que ustedes usan ya no es una palabra que define las cosas o que las nombra, sino que es una palabra disponible para que la usen de un modo u otro. Y da lo mismo que hoy digan A y mañana digan B, porque la palabra se transforma en una simple articulación de sonidos para ser usados según las circunstancias. La palabra no expresa lo que es la cosa, ni es un verbo interior. Es un logos interior expresado desde la contemplación de su corazón. Es probable que muy pocos de ustedes sean capaces de recitarme alguna poesía. Calderón de la Barca, José Hernández, Leopoldo Lugones, Rafael Obligado, Carlo Guido Hispano, Homero Manzi. Son nuestros poetas y no los conocen. En cambio, saben de Sting, los Stones y de los Beatles. Además, los van a dejar sin historia. Esta sociedad tan terriblemente agresiva les va a decir: mirá, es tan terrible lo que ha pasado en nuestro país que es mejor quedarse sin historia. Y entonces, la utopía. Tienen un conocimiento ligero acerca de nuestros próceres, pero tanto les han hablado de que lo que ha pasado en el país es una basura, que han destrozado el legado, la herencia histórica y el sentir histórico, que desprecian nuestra historia y el sentido de patrimonio. Empezaría primero por la situación de la cultura contemporánea, tomando algunos referentes de los comportamientos sociales de hoy. Vemos, como primer referente social, que al joven contemporáneo no le interesa que lo que hace sea racional. Quiero decir que el hombre, cuando hace algo, intenta descubrir el fin y con la razón intenta descubrir el para qué de lo que hace, porque este para qué legitima lo que hace. Voy a ir al cine. ¿Para qué? Para entretenerme. Es una razón que justifica. O voy a hacer deporte, o a salir con una chica, o a ir a fasta. Y cada comportamiento tiene un referente, un para qué, que se lo da la razón. Antes, la sociedad intentaba siempre legitimar los comportamientos. Aquí están los principios morales, los comportamientos morales y los comportamientos convencionales. La sociedad tenía una serie de normas que eran un referente racional. Si usted decidía ir al cine del centro, se ponía corbata, traje y entonces legitimaba ese acto y respondía a la racionalidad que la sociedad le exigía. Y si uno no actuaba así, el señor del cine decía: no, así en alpargatas no, porque no era racional. Racional y convencional se adecuaban mutuamente. La sociedad argentina solía tener una serie de espacios convencionales y racionales. Esto se ha quebrado. Y al joven de hoy no le interesa tener un referente racional para justificar su conducta. Lo único que le interesa es que sea de él y que exprese lo que él siente. Si lo hace, vale y es legítimo. Y por eso se pone un arito en la oreja, porque no le interesa que sea racional. Lo siente, le gusta y se lo pone. O anda con el pantalón roto y se deja el pelo largo. Le van modificando los códigos morales y les dicen ahora que para que ustedes sean hombres buenos tienen que ser democráticos, feministas,
ecologistas, pacifistas, antimilitaristas, defensores de los derechos humanos. De los códigos morales que surgen de los 10 mandamientos no se habla. Con todo esto, el muchacho de hoy está a la intemperie y fácilmente puede ser manejado. Tenemos que rescatar un espacio cultural, rescatar las creencias, la poesía, la historia, la trascendencia, la patria y la familia. Todo esto es la cultura. Esta es la primera cosa que quisiera que perciban. Nos están quebrantando la cultura, nos quitan las creencias, nos roban el lenguaje, nos dejan sin historia, nos quebrantan la familia, no nos dejan tener un destino nacional, nos quebrantan la conciencia cultural y territorial. El conflicto de Beagle, la guerra de Malvinas, nos eliminan el sentido trascendente y finalmente terminan reemplazando el concepto de patria por el de democracia. Si una comunidad no sabe de dónde viene ni a dónde va, no tiene cultura, porque pierde el sentido de su quehacer histórico y renuncia al patrimonio de valores, de creencias, de historia, de sacrificios y de trabajos. Renuncia a sus poetas, a sus mismos fracasos y a sus logros. Pierde la conciencia de lo que es, incluso su conciencia territorial, porque no tiene la percepción de que esa cultura tiene un espacio donde se afirma y es lo que realmente le da inserción al hombre, porque lo inserta en un espacio que ocupa con su espíritu. De nada vale que ustedes se inserten en un territorio si no tienen un espíritu. El espíritu es el que le da la cultura. Finalmente, no hay cultura sin religión, porque la última respuesta a mi origen y a mi destino es una respuesta religiosa. Por eso, la más exquisita expresión de la cultura es la liturgia, el acto cultural donde el hombre expresa su alabanza a Dios. En el signo sensible de la liturgia, alaba a Dios como su creador, su origen y el destino de la vida. No es un conocimiento científico, técnico ni una ideología. Con la cultura ustedes pueden percibir esos valores que se van metiendo en el alma y en el corazón a través de los espacios familiares, a través de la solidaridad, a través de la convivencia, a través de las cosas comunes y a través de las luchas aprenden a amar. Todos esos valores se están haciendo consustanciales con su corazón y no necesitan ningún argumento, ni evidencia, ni certeza. Ustedes los aman porque son lo suyo y por eso ustedes pueden tener un título de ingeniero y ser unos incultos, y sus abuelas que no tienen ningún título ser cultas porque tienen la percepción de los valores. A ustedes, en cambio, la universidad se los quitaron. Son, como decía Ortega y Gasset, un bárbaro diplomado. La ciencia y la técnica siempre se expresan desde la razón a partir de la evidencia. 4 más 4 son 8. Tengo una evidencia. La cultura no se expresa así. Tiene otro lenguaje. Es un lenguaje poético, mítico y religioso. Hoy, el hombre argentino está matando su cultura, de tal manera que cuando decimos la ciudad miliciana es un espacio de salvación, estamos queriendo decir que lo que tenemos que dar, reafirmar y rescatar es un espacio de cultura. Que el hombre vuelva a ser culto
Y lo que tenemos que darle al joven es la posibilidad de que se culturalice, es decir, que vuelva a descubrir estos valores que le dan sentido a su existencia, que expresan su destino individual y social, comprometiéndolo con una comunidad. Y por eso, cuando uno tiene esta percepción de lo cultural, no soporta las agresiones que quebrantan los valores. Le dan asco y le duelen porque ahí está la percepción de la patria. No puedo soportar que una persona no tenga el sentido elemental de estos valores. Aquí está profundamente definido el sentido de la patria. Todo este conjunto es patria, es decir, la tierra de los padres, terra patrum. Los antiguos paganos, cuando fundaban su casa, la construían sobre un legado de tierra donde estaban las tumbas de sus muertos, y el viejo padre de familia del paganismo se transformaba en el sacerdote de la casa, y tenía que tener siempre un fuego sagrado prendido para recordar a sus muertos. Ese era su patrimonio. Era un patrimonio sacral y cultural. No eran las riquezas del viejo. Su recuerdo, su honra y ese pedazo de tierra eran su patrimonio. No porque lo podía vender por algunas monedas, sino porque ahí estaba la herencia que se transmitía a la ciudad, al conjunto de casas de la vieja ciudad pagana que tenían esta herencia y guardaban estos recuerdos. Era la patria, las civitas, lugar donde se cultivaba y se honraba esta herencia. Detrás de estos patrimonios culturales se forman las naciones modernas. La nación es la patria organizada jurídicamente. En realidad, lo nacional vale cuando responde a la patria como el conjunto de los valores de una cultura. No puedo afirmar a la nación o al país desconociendo los valores propios que configuran todo este conjunto cultural. Sin embargo, la comunidad argentina ha hecho esto y es momento de que afirme su conciencia comunitaria y defienda sus creencias y sus valores hasta dar la vida. Porque estos valores de la cultura tienen dos aspectos fundamentales: trascendencia y universalidad. Así debe ser su mensaje. No estoy identificando simplemente la cultura con la tierra, concepto muy pagano. Cuando el Verbo de Dios se encarna, llega el cristianismo y Jesús abre este espacio magnífico de salvación a todos los hombres. Recién allí la cultura tiene su verdadera universalidad, porque le da al hombre su origen y su destino de salvación en Cristo. Por este motivo, sin Cristo no hay cultura, porque no hay verdadera universalidad y tampoco hay verdadera trascendencia, porque el único trascendente es Dios. ¿Por qué somos ciudad? ¿Cómo debemos nosotros transmitir la cultura? Podemos hablar de protoculturas o pseudoculturas. Vemos todo el tema del indigenismo en América Latina.
no son culturas, les falta universalidad y trascendencia. Solo con mucho esfuerzo se puede ver allí un sentido, pero no basta. Más bien son costumbres que no perfeccionan al hombre. Están en muchos casos plagadas de salvajismo. Si borramos el cristianismo de la historia, no queda nada de cultura fundacional. Hay en su reemplazo ideología, ciencia y tecnología. ¿Por qué decimos ciudad? Estamos más allá de una institución, somos un espíritu. Queremos expresar una cultura. Ustedes, como jóvenes de la ciudad miliciana, tienen que transitar necesariamente estos espacios culturales. ¿Qué es formarse en la ciudad miliciana? Es ser un hombre culto. Significa tener conciencia histórica, poética y territorial del legado que recibo, de mi patrimonio, de mi herencia, de mis derechos, de mis obligaciones, de mis pretensiones y de mis creencias. Y todo eso lo tengo que contemplar, construir, proteger y sostener. Hay un solo modo de transmitir esto, mostrando que somos una ciudad. Esta lo transmite, es decir, el escudero, la caperucita, el padre de familia y el miliciano, todo ese conjunto que vive todos estos valores y los defiende y los sostiene y logra formar una comunidad. Eso que veíamos el sábado en la ordenación de Alejandro, toda esa gente rezando juntas, llorando, riendo, festejando y abrazándose, todo con una fuerza y un fervor que venía y golpeaba, todo eso era parte de la ciudad. No podemos convencer simplemente con el lenguaje técnico, con una metodología, con ciencia o con un intento de ideologizar. No, esto es un hecho vivo existencial. O lo muestro con mi vida o no lo puedo mostrar. Lo muestro con mi vida cuando toda esa fuerza cultural se mete en mi espíritu de tal manera que empieza a ser la focalización que ilumina todos mis comportamientos, todos mis actos, todo lo que quiero, todo lo que deseo y todo lo que busco. Todo está dominado por esa actitud cultural. Soy coherente, es decir, logro esta coherencia interior en mi corazón. Aquí el hecho moral es una cosa viva. No es que ahora ustedes sean buenos o malos porque me preguntan, padre, ¿hasta dónde puedo besar a mi novia? Es una estupidez que me pregunten eso, como si el hecho moral fuese un problema de más o de menos. Se trata de una actitud. Entonces esa chica que es su novia o se transforma en la mujer de su vida o su noviazgo no sirve para nada. Pero ¿cómo se transmite esto? Primero, si ustedes quieren transmitir esto solo, no lo van a hacer. Casi seguro que van a morir devorados por los vampiros. El hecho cultural es un hecho comunitario. Esto lo tiene que transmitir la comunidad. Es una fuerza que nuclea y sostiene una comunidad. Es probable que cuando ustedes viajan en el colectivo y ven todo lo que ocurre, tengan la tentación de considerarse un perro verde. No se equivoquen. Ustedes no solo pueden expresarse, sino que también deben sentirse sostenidos por toda una comunidad que vive en la ciudad miliciana y posee estos valores. Y ustedes saben que hay muchas personas que en cualquier momento están dispuestos a jugarse por ustedes, detrás de ustedes y con ustedes, en la defensa, en la contemplación, en el amor, en la transmisión, hasta dar la vida. Si ustedes no entendieron esto, todavía les falta. Están en Fasta, pero no son de Fasta. Todavía son turistas de la ciudad, no ciudadanos, pero no están comprometidos con el espíritu que define la ciudad, como cualquier hombre bien nacido. Detrás de este espíritu nosotros vemos la patria, porque esta es la cultura fundante de nuestra nacionalidad. Ahí se juega nuestro destino de salvación. Entonces, ¿cómo transmitirlo? Muestren la ciudad, vívanla. Transfórmense cada uno de ustedes en expresiones vivas. La ciudad tiene un lenguaje que se expresa en nuestras formaciones.
Una buena y prolija formación cada sábado por la tarde está mostrando que esos jóvenes y niños habitan la ciudad. Están significando con su porte, sus cantos, sus consignas y sus ritos todo lo que aman sus corazones. Se colocan con orgullo su boina y tienen su uniforme en condiciones, es un signo. El lenguaje cultural es simbólico. En un campamento tratamos que esa ciudad de lona que estamos armando sea signo de todas esas cosas que amamos. Una marcha está expresando la necesidad de trascendencia que el joven tiene. Estoy absolutamente seguro de que, en la medida en que mostremos la ciudad, vamos a captar a los jóvenes, vamos a deslumbrarlos. Cuando un joven se encuentra a la intemperie, sin respuestas, sin valores, y de repente haya un grupo de muchachos con este estilo y con esta fuerza, el joven se entrega. Esto es una misión de todos, y esto es lo que el mando tiene que hacer. El mando en la ciudad miliciana o es modelo o es un chanta, y la agrupación mayor de FASTA tiene que ser paradigma, y por eso en la ciudad miliciana estamos intentando integrar a los jóvenes con los milicianos más viejos, con los que están ya dando testimonio de su compromiso con estos valores de cultura, en la universidad, en la familia, en el trabajo y en donde sea. Hay que integrar y hay que mostrar la ciudad. En esta Argentina decadente, que se disuelve y se cae a pedazos, fundar la ciudad miliciana es como rescatar lo más genuino del espíritu de la patria y expresarlo. Así mostrada, la ciudad miliciana debe ser un signo desde el cual nosotros transmitimos todas nuestras cosas. Ahora, ustedes saben que es muy fácil transformar lo sublime en absurdo. Si ustedes a estas cosas no las hacen bien, caen en el absurdo, en el ridículo, en la vergüenza o en la burla por su falta de fidelidad, de respuesta, de convencimiento, de creencia, de fervor y de entrega, y hace que se desplomen. Si no las insuflamos con espíritu, poco a poco se transforman en ritos insoportables y absurdos. A nosotros nos criticaban mucho cuando fundamos la milicia juvenil y nos decían fascistas. Nosotros no somos fascistas. ¿Cómo va a ser fascista? No. Simplemente expresamos en un tono juvenil fuerte y aguerrido nuestras creencias, principios y convicciones. Eso quieren expresar nuestras formaciones y nuestras charlas de formación doctrinal. Queremos rescatar a los jóvenes para que sean capaces de jugarse por Dios, por la Iglesia, por la familia y por la patria. No se trata de que los jóvenes se sienten en el piso con la guitarrita a conversar sobre el diálogo de los hijos con los padres y los padres con los hijos, y después otra vez la guitarrita, y los valores y los espacios para jugarse la vida, su origen y su destino son los que cuentan. No hay que tener vergüenza, hay que jugarse por lo que uno ama, hay que amar la boina y el uniforme, y hay que expresarlo. O les voy a decir el método para transmitir el mensaje, no hay métodos. Los mártires transmitían el mensaje cuando los mataban. Siempre digo que el mejor método en FASTA es no tener ninguno. Hay que tener el corazón y el espíritu, la fuerza interior. Vemos que la ciudad miliciana va creciendo con sus obras, sus colegios, sus sacerdotes y con un estilo propio. No queremos curas que nos transmitan un mensaje alambicado y separado de toda esta cultura, sino que sean hombres, que nos transmitan toda la fuerza de este mensaje cultural.
La cultura católica, la cultura cristiana, es a donde se formaron nuestros héroes. Esa que cuando Belgrano entregó al ejército del norte a San Martín, le dijo: no se olvide de una cosa, general, hágale rezar el rosario a sus soldados, porque si rezan el rosario van a saber por qué mueren. Esa cultura que le llevó a San Martín a poner como castigo cortarle la lengua al soldado que blasfemaba. Si nosotros ponemos el espíritu, el fervor y la entrega, Dios irá haciendo el resto. Tampoco hay que pensar que somos los salvadores de nada. Esto hay que hacerlo con gran humildad. Queremos ser instrumentos de Dios de corazón, pero con una gran franqueza, convencimiento y entrega. La gente se convierte cuando ve que hay otros que están dispuestos a dar su vida por lo que aman. A la juventud, lo que tenemos que hacer es chocarla, impactarla, hacer que se dé cuenta de que hay otras cosas en la vida, que hay otro sentido en la vida. Me permitiría señalar en este contexto una sola cosa importante. La ciudad miliciana es un gran espacio de salvación que tenemos que cuidar como un refugio para que el joven de hoy encuentre dónde salvarse. Porque si no hay estos espacios, hoy la Argentina sería solo una gran zona de corrupción de menores, inducido y usufructuado por los mayores. ¿Quiénes son los dueños de los canales de televisión? No los jóvenes, sino los viejos. ¿Quiénes son los dueños de todos los boliches nocturnos que terminan a las 7 de la mañana? No son los adultos. Y detrás de eso está la droga y otras cosas. Por eso queremos buscar a los niños y a los jóvenes, para que vengan y se incorporen al espacio de salvación. De ahí la importancia de sostener al RUCA, de ir a sus actividades, de que sea siempre un espacio de comunión, esperanzada y juvenil. Porque así nació y así tiene que seguir viviendo FASTA. Convocamos con FASTA y convocamos con la ciudad miliciana y tenemos que mostrarlas, porque la amamos y estamos dispuestos a jugarnos por estas. Y cuando no nos escuchan, entonces, como dice el Evangelio, debemos sacudir el polvo de los zapatos. Lo subjetivo siempre es importante, porque es un modo de expresar lo que somos. Les pediría en esto, lean el preámbulo, pero la subjetividad, sin un referente externo que lo oriente, es aniquilante, porque el hombre desde ahí no puede encontrar la respuesta, ya que siempre está fuera de uno. De uno mismo no tiene respuesta, tiene problemas. De ahí la necesidad de la subjetividad la transformemos en interioridad, donde incorporemos la palabra de Dios, la gracia y los valores culturales. Un espacio de nuestro espíritu desde el cual podamos encontrar referentes y respuestas y dar sentido a lo que hacemos, lo bueno y lo malo. A los jóvenes, en primer lugar, no hay que tenerles asco, ni hay que rechazarlos, sino que hay que amarlos, comprenderlos, escucharlos y acompañarlos, para poder llegar a su subjetividad y a su conciencia. Lo difícil es que si ustedes quieren transmitir todo esto con clases y con peroratas, no van a poder. Deben transmitirlo con un testimonio personal. Este partido se juega de hombre a hombre. Tengo que ponerme del lado de su subjetividad y de su conciencia y desde ahí llevarlo a la racionalidad y a la espiritualidad.
Un jefe de escuderos que conduce su sección y no conduce a los escuderos no sirve. Un jefe de templarios que conduce a su sección y no conduce a los templarios tampoco sirve. Esto significa en que hay que estar del lado del muchacho, hay que acompañarlo, hay que ir a tomar un café, hay que caminar con él, interesarse por sus problemas y entonces ahí le dan el mensaje. Estudiar y dialogar antes que dogmatizar y condenar, dice el preámbulo de nuestro estatuto, porque si no, nos ponemos en ideólogos y no en la cultura. Nosotros no somos ideólogos y consecuentemente no somos una secta, un grupo cerrado e ideológico que rechaza a los que no piensan como ellos. Somos una comunidad eclesial con toda una serie de valores que defiende, pero que son universales, trascendentes y no cerrados, no de secta. La del misterio de Dios. Tenemos la trascendencia de la revelación. Y eso jugando en todo este contexto cultural. Y por eso, porque no es una ideología, no es una actitud cerrada y sectaria. Nos decimos, si ustedes es así, es una basura. No estamos obligados a acompañar y a comprender, y no a estar condenado y liquidando. Tampoco tenemos que situarnos como los elegidos y los exquisitos que pasan al lado de estos jóvenes pensando que son una basura. Como dice nuestro preámbulo, nosotros, para las personas, tenemos el máximo respeto. No juzgamos a las personas, el máximo de comprensión y el máximo de amor. Esa es la actitud. Porque, insisto, no somos una secta, no somos una ideología, somos una institución eclesial. Nuestra ciudad miliciana quiere expresar el misterio de Dios. Con seguridad, con una imperturbable defensa de todos estos valores, tiene que haber una actitud de misericordia. Vamos a respetar profundamente la libertad. Amamos la libertad. Y por eso respetamos al hombre, a la persona, con el mismo respeto que tiene Dios. Por eso dice San Agustín, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y Dios respeta hasta ese punto nuestra libertad. No vamos a coaccionar, vamos a testimoniar. Hermosa ciudad miliciana, el reino de los cielos, expresando todo este misterio de Dios, caminando entre nosotros, con amor, con juventud, con esperanza y con ilusión. Se desploman las cosas, no importa, nosotros seguimos creyendo en Dios, seguimos amando a la iglesia, seguimos amando a la patria, queremos llamar a los demás para que amen estas cosas que amamos, queremos cantar con la voz de nuestros poetas, queremos servir el legado y el patrimonio de los héroes que nos precedieron. Queremos trabajar
ser fuertes, disciplinados, entregados, aguerridos y valientes. No queremos cobardes, no queremos mediocres, no queremos negociadores indignos, queremos gente que se juegue por las cosas que ama, que amen y se entreguen por la ciudad. Y entonces verán ustedes las cosas que van a pasar aquí en la Argentina con la ciudad miliciana, que empezó siendo una pequeña milicia juvenil, una pequeña semilla de mostaza que, como dice el Evangelio, fue creciendo y transformándose poco a poco en el árbol frondoso, que va desde los Andes a Mar del Plata, desde Jujuy a los lagos del sur. Muchas gracias. Este escrito del Padre Fosbury. Bendiciones a todos los hermanos.